Buenas tardes, mi nombre es Sergio Agudelo Pérez, soy pediatra, neonatólogo, profesor de la Universidad de La Sabana y de la Clínica Universidad de La Sabana. El día de hoy vamos a revisar el tema de la reanimación neonatal. Los objetivos que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esta clase vamos a repasar y a entender sobre todo los principales cambios fisiológicos que se dan durante la adaptación cardiorrespiratoria. Y estos cambios los vamos a hacer enfocados a las intervenciones de la reanimación neonatal para poder entenderlos. Vamos a identificar a los recién nacidos que requieren de reanimación neonatal, preparar el equipo de reanimación neonatal, y aquí con equipo me refiero no solo a las personas, sino también a todos los dispositivos que necesitamos para esa reanimación. Vamos a conocer los dispositivos de la ventilación a presión positiva y vamos a conocer el flujograma de la reanimación con sus diferentes intervenciones y pasos a través de toda la reanimación neonatal. Para esto primeramente o inicialmente vamos a revisar toda la fisiología cardiorrespiratoria del feto y del recién nacido durante la adaptación neonatal. Vamos a identificar los factores de riesgo, el briefing o esa pequeña reunión preparatoria antes del nacimiento del recién nacido de alto riesgo, con objetivo de preparar el equipo, nuevamente no solo el equipo de dispositivos, sino también de las personas, el equipo humano, identificando las necesidades de reanimación neonatal para prepararnos. Vamos a mirar los pasos de la reanimación a través del flujograma, y este flujograma lo vamos a dividir en los pasos iniciales, el manejo de la vía aérea, dispositivos de manejo de la vía aérea, compresiones torácicas y la canalización umbilical. La metodología que vamos a llevar a cabo es: primero vamos a revisar el video de esta clase, ¿cierto? Que es el que estamos en este momento revisando. Vamos a tomar apuntes, ustedes van a tomar apuntes, van a anotar sus dudas y las preguntas para la clase. Posteriormente, durante el video se pueden encontrar con algunas preguntas o algunos ejercicios que ustedes tendrán que tomar, realizar para poderlos presentar durante la clase presencial. Pueden encontrarse unos videos sugeridos o revisar otros videos para entender un poco más estos pasos. Y finalmente, en la sesión grupal vamos a hacer la retroalimentación de todos estos temas. Vamos a hacer un pequeño taller grupal para entender todos los pasos y todos los manejos de los dispositivos de la reanimación neonatal, y posteriormente un taller en el laboratorio de simulación de la Universidad de La Sabana. El primer paso para entender la adaptación neonatal inmediata y las intervenciones que vamos a aplicar durante la reanimación neonatal es conocer de forma cercana todas las características de la circulación fetal y toda la adaptación fisiológica que lleva el feto para pasar de la vida intrauterina a la vida extrauterina. En esta primera parte, por tanto, vamos a conocer toda esta fisiología de la transición que ocurre del paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Como primera medida, debemos entender que la circulación fetal es su patrón y sus características anatómicas y fisiológicas es distinta a la que podemos encontrar en el adulto o en el niño fuera del periodo neonatal inmediato. Para poder entender esto, vamos primero a conocer las características anatómicas de la circulación fetal, unas características fisiológicas, y después vamos a ver cómo es la fisiología de esta circulación. Como primera medida, característicamente el feto tiene unas comunicaciones fetales o canales fetales. Vamos a conocerlos. Los hemos dividido normalmente o casi siempre en tres. La primera comunicación que nos encontramos es el ductus venoso o conducto venoso. Esta primera estructura anatómica lo que hace es derivar o comunicar la sangre que viene de la vena umbilical
a la cava inferior. Es el primer canal fetal que nos encontramos. El segundo canal fetal es el foramen oval. Aquí lo vemos de mejor forma, ¿cierto? O aquí, agujero oval, foramen oval o agujero de Bottal. Este canal comunica la sangre en la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ¿cierto? Y un tercer canal, que lo vemos aquí, es el conducto arterioso, que es este, ¿cierto? Este conducto arterioso está comunicando el callado, el istmo aórtico, con la rama derecha de la arteria pulmonar. Y es el encargado de derivar la sangre en la vida fetal desde la arteria pulmonar a la aorta. Estos tres canales o comunicaciones fetales en sí es lo que están tratando de hacer, o lo que hacen mejor es llevar o derivar la sangre oxigenada de la placenta al lado izquierdo del corazón. Bueno, primero tengamos eso en primera medida. La otra característica fisiológicas importantes de la circulación en el feto, en la vida intrauterina, es una alta resistencia vascular pulmonar y una baja resistencia vascular placentaria o sistémica, ¿cierto? Si comparamos esto con la del adulto o la del niño, la circulación que tiene mayor resistencia es la sistémica y la de menor resistencia es la del lado derecho pulmonar, cosa distinta a lo que nos encontramos en la circulación del feto. Una alta resistencia vascular pulmonar y una baja resistencia sistémica. Esta alta resistencia vascular pulmonar se da por un estado de vasoconstricción de las arteriolas y de las arteriolas pulmonares, ¿cierto? Una vez conocido y entendido estos canales fetales, qué partes o qué estructuras están comunicando y las características hemodinámicas fisiológicas de la circulación fetal, vamos a conocer o vamos a darle paso a entender cómo es el flujo de la sangre en la vida fetal. Entonces, primero, la sangre oxigenada entra de la placenta, ¿cierto?, a través de la vena umbilical, una vena que lleva sangre oxigenada, ¿cierto? Es esta que vemos aquí. Esta vena umbilical, parte de su flujo entra a la circulación portal y parte del flujo, aproximadamente el 50%, a través del ductus venoso ya conocido, pasa a la vena cava inferior, ¿cierto? Esta sangre de la vena cava inferior pasa a la aurícula izquierda. Vamos aquí. Aquí en la aurícula izquierda nos encontramos con un repliegue muscular llamado válvula de Eustaquio. Esta válvula de Eustaquio, junto con una menor presión del lado izquierdo, del lado derecho, una mayor presión del lado derecho y menor del lado izquierdo, hacen que esta sangre que viene de la vena umbilical y de la cava pase a través del foramen oval a la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces ya estamos entendiendo un poco cómo esta sangre oxigenada que viene de la placenta está pasando a la aurícula izquierda, asegurando un flujo de sangre, una cantidad de sangre importante con una muy buena concentración de oxígeno en el lado izquierdo. También es importante entender aquí, y para más adelante, mirar cómo la precarga de la aurícula izquierda depende en la vida fetal del flujo de la vena umbilical y de la placenta. O sea, la precarga de la aurícula izquierda, el llenado de la aurícula izquierda está dependiendo de la vena umbilical y de la placenta. Esta sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, sale a la aorta, y la primera rama de la aorta son las coronarias, por lo que el miocardio está bien oxigenado. Luego viene el callado de la aorta con su tronco brachiocefálico, carótida izquierda y subclavia izquierda.
haciendo que la mitad superior del cuerpo esté bien oxigenada, ¿cierto? Y luego viene el istmo, en donde se encuentra ahí el ductus arterioso y la aorta descendente. Muy bien. Por otro lado, la vena cava superior, que trae sangre desoxigenada de la mitad superior del cuerpo, esa sangre pasa a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y sale a la arteria pulmonar. Aquí nos encontramos entonces que la arteria pulmonar se va a encontrar con una alta resistencia vascular pulmonar, ¿cierto? Por tanto, solo el 5% de ese gasto cardíaco va a ir al pulmón y principalmente va a esa nutrición, no a intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso en la vida fetal se hace aquí en la placenta, ¿cierto? Al encontrarse con unas altas resistencias al lado derecho y unas bajas resistencias del lado izquierdo, la sangre es derivada a través del ductus arterioso del lado derecho, o sea, de la arteria pulmonar, a la arteria aorta, habiendo una mezcla de sangre aquí, de ahí hacia abajo. O sea, recordemos que esta sangre que venía del ventrículo izquierdo irrigó el miocardio y irrigó la mitad superior del cuerpo y se está mezclando después de acá con la sangre que viene desoxigenada de la arteria pulmonar, que se está derivando por las altas resistencias vasculares pulmonares hacia el callado de la aorta. Acá hay una mezcla, ¿cierto? Y de ahí para abajo, lo que es la aorta descendente, empieza a irrigarse con sangre ya menos oxigenada, con menos saturación de oxígeno, toda la parte inferior del cuerpo. Si aquí miramos y vemos entonces acá toda la aorta, irrigación de todas las mesentéricas, de las renales, de toda esta parte, las ilíacas, ilíacas primitivas, y aquí de las ilíacas salen las arterias umbilicales, que son las encargadas de retornar esta sangre a la placenta para que se oxigene nuevamente e inicie. Es importante entonces, en conclusión, conocer que en la vida fetal hay unos canales, ya sabemos que son tres, unos canales, unos shunt o unas comunicaciones, ¿cierto? Que son tres: el ductus venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. El ductus venoso comunica la vena umbilical con la cava inferior, el foramen oval la aurícula derecha con la aurícula izquierda y el ductus la arteria pulmonar con la aorta. Estos canales, y junto con las características hemodinámicas, o sea, una alta resistencia vascular pulmonar y una baja resistencia vascular sistémica del lado izquierdo, hacen que la sangre que viene del lado derecho oxigenado pase al lado izquierdo y se asegura una buena oxigenación en el miocardio en la mitad superior del cuerpo. Entonces, nuevamente a manera de conclusión, las características de la circulación fetal: anatómicas y fisiológicas. Anatómicas: una vena umbilical que lleva sangre oxigenada desde la placenta, un conducto venoso, un agujero debotal o foramen oval, un ductus arterioso, que son los canales fetales, y dos arterias umbilicales que son las encargadas de regresar la sangre del feto a la placenta. Y unas características fisiológicas: alta presión de resistencia en el lecho pulmonar, una alta resistencia vascular pulmonar y una baja presión en el lecho vascular placentario, una baja resistencia vascular sistémica. Otra característica importante de la vida fetal en el sistema cardiorrespiratorio es el pulmón del feto. Básicamente, el pulmón del feto en el alveolo se encuentra lleno de un líquido especial, ¿cierto? Junto con unos vasos sanguíneos en estado de constricción. El pulmón del feto es un órgano secretor. Secreta líquido, un líquido pulmonar en la vida fetal, ¿cierto? Ese líquido es importante que lo entendamos, es importante entender que su principal función
es la de mantener el alveolo distendido para generar un crecimiento del pulmón. Las enfermedades o las patologías que se asocian con alteración de esta secreción de este líquido pulmonar alveolar fetal se asocian con hipoplasia pulmonar. Entonces, el pulmón del feto se encuentra distendido, el alveolo del feto se encuentra distendido gracias al líquido en el alveolo. Ese líquido del alveolo es secretado por el epitelio pulmonar fetal. Ese líquido nos ayuda o estimula el crecimiento del pulmón. Vamos a continuar con el algoritmo de la reanimación neonatal. A través del algoritmo vamos a aprender los diferentes pasos. Bueno, lo primero interesante acá es ver este primer minuto, que se llama el minuto de oro, Gold Minute, y es para asemejar a la reanimación neonatal básica, los pasos básicos de la Organización Mundial de la Salud. Y mirar aquí que de aquí para adelante sería la reanimación neonatal avanzada. En ese primer minuto, el bebé debe estar caliente, seco, en posición, con las secreciones, la vía aérea limpia, las secreciones recuperadas, estimularse, secarse y haber dado ventilación a presión positiva si es necesario en este primer minuto. Lo otro primero y lo primero como inicia este flujograma es la consejería antenatal, una reunión anticipatoria de briefing, de preparatoria y un chequeo de equipo. Esta reunión anticipatoria se trata de lo que ya hemos visto previamente en la clase, de factores de riesgo o enfoque de riesgo del recién nacido. Entonces, el equipo se debe reunir previamente al nacimiento del bebé. Cuando nos llaman de salas de parto o salas de cirugía para cesárea, debemos tener una comunicación directa y constante con el equipo de obstetricia o de perinatología para saber qué riesgos trae la mamá, el bebé, el feto, y de esa forma podernos preparar como equipo. Al tiempo que debemos preparar, tener listo en sala de parto, en sala de cirugía. Lo primero es una fuente de calor, la lámpara de calor radiante, ¿cierto? Que es esta que estamos viendo aquí. Esta debe estar siempre caliente. Esta emite un calor radiante de aquí para mantener al niño caliente, ¿cierto? Debemos mantenerla con el servocontrol colocado a una temperatura corporal adecuada del bebé para que se mantenga la temperatura del bebé en 36.5 grados, entre 36 y 36.5 grados. Debemos tener monitores, electrocardiogramas, el carro de paro neonatal, ¿cierto? Y una serie de instrumentos para poder llevar a cabo la reanimación neonatal. Una vía aérea, entonces la bolsa de ventilación a presión positiva, puede ser esta que es la bolsa autoinflable, vamos a hablar un poco más adelante de ella, o una inflada por flujo, o un reanimador en pieza en T. Máscaras faciales de diferentes tamaños, formas, ¿cierto? Tubos endotraqueales de las diferentes formas, de diferentes tamaños. Para la reanimación natal pueden ser 2.5, 2, 2.5, 3, 3.5 dependiendo del peso y el tamaño que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Tijeras, laringoscopio, para recta 0 y 1 o doble 0, líquidos, gasas, compresas calientes, ¿cierto? Debemos tener aquí una máscara laringea, jeringas de diferentes tamaños, de 20, 10, 5, 1 centímetro, llave de 3 vías, el monitor de oxímetro de pulso, los medicamentos necesarios para la reanimación, esparadrapos, sondas de succión, por ejemplo, equipo para canalización umbilical. Estos son los catéteres. Mínimo debemos tener 3.5 French y 5.0 French, las tijeras y el equipo de canalización umbilical mínimo para poder atender al recién nacido. Una vez nace el bebé, ocurre el nacimiento,
Las preguntas que nos hacemos si es una gestación a término, si tiene buen tono y si está respirando o llorando. Esto es similar a decir si es un bebé vigoroso, ¿cierto? Con vigoroso nos referimos a frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, una buena respiración o llanto y un buen tono. Si esto está bien, o sea, si es un bebé vigoroso, debemos irnos a los pasos de adaptación neonatal ya vistos previamente. La adaptación neonatal normal, espontánea. Si alguna de esas preguntas no son adecuadas, no es un bebé vigoroso, debemos iniciar los pasos iniciales de la reanimación. Estos pasos iniciales de la reanimación consisten en pasar al bebé a la lámpara de calor radiante previamente calentada, secarlo con compresas previamente calientes, tener en cuenta de retirar todas las compresas mojadas con que el obstetra no lo puede pasar o las que el bebé pueda orinar o mojar, ¿cierto? Debe ser gentil. Durante ese secado estamos estimulando al bebé. La forma por donde el bebé más pierde calor por superficie corporal es la cabecita. Entonces debemos cubrirle la cabecita con una compresa caliente. Debemos posicionar al bebé, esa es la forma adecuada de posicionarlo, con una compresa entre la espalda y la cabeza para que quede una proyección de ligera extensión y poder abrir la vía aérea, ¿cierto? En esto nos debemos gastar máximo 30 segundos. Durante el secado estamos estimulando, le estamos proponiendo calor, le estamos proporcionando calor al bebé, ¿cierto? Una vez lo tenemos seco, debemos ir a buscar los signos vitales. El signo vital más importante que nos guía la reanimación natal es la frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca se puede medir de varias formas. Una es auscultando directamente el precordio. El signo vital más importante que debemos buscar durante la reanimación neonatal y que nos va a guiar a través del flujograma y de los pasos es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se puede medir o buscar de varias formas. La primera y más recomendada es a través de colocar unos electrodos de 3 derivaciones para buscarla en el monitor. La segunda es auscultando el precordio. Y la tercera y menos recomendada es palpando con los 2 dedos la base del cordón umbilical. Entonces, 3 electrodos para un electrocardiograma de 3 derivaciones, ¿cierto? Primera y más recomendada, auscultando el precordio o palpando la base del cordón umbilical. Los valores importantes de la frecuencia cardíaca para tener en cuenta son mayor de 100 por minuto, entre 60 y 100 por minuto y menor de 60 por minuto, ¿cierto? Una vez hemos hecho los pasos iniciales, debemos ir a mirar la frecuencia la frecuencia cardíaca y el patrón respiratorio. Si está en apnea o en gasping o la frecuencia está por debajo de 100 latidos por minuto, debemos iniciar ventilación a presión positiva, colocar un oxímetro de pulso y medir el electrocardiograma con un monitor. Electrocardiograma a través del monitor. Acá hay otra parte. Si no está con estos datos, pero lo encontramos con dificultad respiratoria, el paso más importante a seguir es considerar y colocar un CPAP nasal, ¿cierto? Para ver el CPAP, cómo se coloca y cómo se arma, nos podemos referir al video de CPAP que también está subido en nuestra plataforma. La maniobra más importante en la reanimación neonatal es la ventilación a presión positiva. De todos los nacimientos, del 100% de los nacimientos,
el 10% van a requerir algún tipo de intervención de reanimación neonatal. ¿Sí? Van a poder entrar en algún tipo del flujograma de la reanimación neonatal. Pero de este 10% que quieren reanimación, el 9% requieren ventilación a presión positiva y solo 1% requiere reanimación neonatal avanzada. De ahí sale la importancia del minuto de oro. En ese primer minuto el bebé debe estar seco, termorregulado, con las secreciones recuperadas, estimulado, ¿cierto? Evaluado la frecuencia cardíaca y la necesidad de más pasos de reanimación. Y si lo requiere, dar 30 segundos de ventilación con presión positiva. Colocar el monitor y la monitorización idealmente de la frecuencia cardíaca con un electrocardiograma de 3 derivaciones. Por lo que aquí nos vamos a detener un poquito en todos los dispositivos para dar y cómo se usan los dispositivos para ofrecer ventilación a presión positiva en la reanimación neonatal. Lo primero es que debemos tener y preparar máscaras de diferentes tamaños. Las máscaras faciales pueden ser triangulares, anatómicas, acolchadas que se inflan con aire o redondas, ¿cierto? Todas son transparentes para poder ver la cara del bebé, del recién nacido. Tener los dispositivos de ventilación a presión positiva. El que mostramos aquí es la bolsa autoinflable. Las hay de las diferentes. La más sencilla, que es esta, simplemente tiene la válvula de seguridad, la bolsa y el reservorio. O la podemos encontrar con una válvula de PEP con monitores de presión, manómetros, las válvulas de seguridad, la bolsa, la fuente de entrada y el reservorio. También podemos contar como dispositivo de ventilación a presión positiva la bolsa inflada por flujo o bolsa de anestesia. Esta también cuenta con un manómetro de seguridad para mirar la presión que le estamos ofreciendo al recién nacido, una válvula liberadora de flujo, la bolsa y la salida del paciente, la entrada. Ya vamos a hablar un poquito de estos dispositivos. Acá vemos otra vez las bolsas infladas por flujo. Vamos a ver la máscara ideal. Debemos escoger la máscara perfecta y adecuada para el recién nacido. Un buen sello es fundamental para disminuir la necesidad de volúmenes y presiones y de forma secundaria disminuir el riesgo de lesión del pulmón del recién nacido, principalmente el prematuro, por volúmenes excesivos y o presiones excesivas. Entonces, la máscara, el tamaño y la forma del sello que hagamos es fundamental para ofrecer una ventilación con presión positiva de forma adecuada. La máscara ideal es aquella que cubre el mentón y el dorso nasal sin salirse del mentón ni cubrir los ojos del bebé. La forma de medirla es colocando el mentón y llevándolo al dorso de la nasis. Aquí observamos una máscara escogida de forma incorrecta para el tamaño del recién nacido. Vemos que puede cubrir de forma adecuada el borde de la nariz, pero es pequeña y no llega hasta la punta del mentón. Por tanto, es muy probable que el sello y la ventilación que vamos a darle a ese recién nacido sea inadecuada. Se puede escapar tanto el aire como el volumen, como la presión, perdón, requiriendo más presión o no haciendo un selle adecuado, sin lograr una ventilación con presión positiva de forma óptima para lograr una reanimación neonatal adecuada. Una vez tomada la decisión de iniciar la ventilación a presión positiva por la indicación del estado clínico del recién nacido, llámese apnea o gasping
o frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, el primer paso es verificar nuevamente la forma adecuada de usar el dispositivo de ventilación a presión positiva. Lo primero es verificar que la válvula de seguridad esté abierta. Y colocamos la máscara adecuada para el recién nacido, escogida según el tamaño de la cara, ¿cierto? Verificamos antes de usarla en nuestra mano que la válvula esté abierta y que la presión sea la adecuada. Hacemos el sello adecuado con la maniobra C y E, ¿cierto? Y empezamos a aplicar la presión necesaria para que haya entrada del aire y expansión del tórax. Al tiempo recordemos que el reanimador 2 debe colocar el oxímetro de pulso en el miembro superior derecho y auscultar la entrada simétrica del aire. Recordemos que una ventilación efectiva se define como aquella que produce expansión del tórax y entrada simétrica del aire. La forma correcta o en donde se debe auscultar la recién nacido es en los ápices, o sea, en los ápices pulmonares, sitio anatómico en las axilas. Bueno, aquí pues por simulación y para poderlo explicar, lo estamos haciendo un poco lento, pero la idea es que en los primeros 3 respiraciones definamos si es una ventilación efectiva o no. Recordemos que ventilación efectiva es aquella en la que hay entrada bilateral de aire auscultado por el reanimador 2 y en la que hay expansión del tórax. Recordar también aquí otro punto importante es que el reanimador 2, o sea el ayudante, tiene 2 funciones primordiales en este momento de la reanimación: colocar el oxímetro de pulso y auscultar la entrada de aire en los pulmones. Si la ventilación no es efectiva, recordemos que es una ventilación efectiva, la que produce entrada del aire auscultada en los ápices del pulmón y la que produce expansión del tórax. Si esta ventilación no es efectiva, definida en las 3 primeras ventilaciones que le estamos aplicando al recién nacido, hay una maniobra que debemos aplicar, unas maniobras correctivas de esa ventilación a presión positiva. El acrónimo para poder conocer o que se han definido para estas maniobras es el Mr. SOPA, ¿cierto? Mr. SOPA nos va a dar unos pasos correctivos. La M de máscara. En este punto debemos revisar que la máscara sea la del tamaño adecuado y que el sello sea adecuado. R de reposición. Reposicionar la vía aérea y la máscara la vía aérea del bebé y la máscara. Recordemos una ligera extensión, ni flexionado ni preextendido el cuello para abrir la vía aérea, y una succión de la boca, ¿cierto? Si miramos que después de esto rápidamente aún no sigue siendo una ventilación efectiva, todavía no es una ventilación efectiva, abrimos la vía aérea, open airway, abrir la vía aérea. Lo que hacemos es con el dedo abrimos el mentón de la boca hacia abajo para que haya más espacio de entrada de aire. Acto seguido, la P de presión, empezamos a aumentar paulatinamente la presión de la bolsa. Recordemos que con la bolsa inflada por flujo, la bolsa autoinflable, la presión depende de lo que nosotros comprimamos con nuestra mano la bolsa. Entre más comprimamos, más presión vamos a dar. Bueno, y si con estos pasos aún no logramos que sea una ventilación efectiva, pasamos a la A de alternativas. En el caso de la reanimación neonatal, las alternativas pueden ser 2: intubación orotraqueal o máscara laríngea. Por otro lado, recordemos que si no tenemos manómetro en el dispositivo, la presión necesaria es la que produzca expansión del tórax o entrada de aire. Pero si tenemos un manómetro de presión, el dispositivo que lo traiga
podemos guiarnos también por este dispositivo, por este manómetro. La presión mínima inicial necesaria para iniciar la ventilación a presión positiva en el recién nacido pretérmino es de 20 a 25 y en el atérmino de 30 a 35. Observemos aquí, este es un dispositivo de pieza en T, un NeoT, y observemos la presión con la que se está dando la presión inicial acá. Entonces, si vemos el manómetro, se le está dando una presión máxima pico de 25 centímetros de agua. La frecuencia adecuada para la ventilación del recién nacido es ofrecer unas respiraciones entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Hay una técnica y es respiro 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, para poder acercarnos a esta frecuencia entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Recordemos que las causas de un sello inadecuado puede ser una vía aérea, de que no haya expansión, de que no sea una ventilación efectiva, es un sello inadecuado, una vía aérea obstruida o una presión insuficiente. Cuando estamos ventilando al recién nacido y vamos a hacerlo por un periodo prolongado, es necesario colocar una sonda orogástrica para poder liberar la presión y evitar una distensión gástrica que nos comprima los pulmones y nos haga menos efectivas esas ventilaciones. La forma adecuada para colocar la sonda orogástrica en el recién nacido es medir desde el dorso de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja a la distancia media entre el epigastrio y el ómfalo, ¿cierto? Esa es lo que deben ingresar al recién nacido. Una vez tomada la decisión de realizar la intubación endotraqueal, debemos previamente haber tenido el equipo y todos los suministros de forma adecuada, ¿cierto? Debemos tener tubos orotraqueales de diferentes tamaños, un estilete o guía del tubo que es opcional, diferentes hojas de laringoscopio, hojas de succión, una máscara laringia, el fonendoscopio, un detector de CO2 mínimo y las máscaras faciales de diferentes tamaños y el dispositivo de ventilación a presión positiva. Para definir el tamaño del tubo orotraqueal lo podemos hacer de dos formas: con el peso del recién nacido o la edad gestacional. Principalmente lo hacemos con base en el peso del recién nacido. Si el bebé pesa menos de 2.500 gramos, si el bebé tiene un peso por debajo de 1.000 gramos, el tamaño del tubo es 2.5. Si el bebé tiene un tamaño entre 1, pesa entre 1.000 y 2.000 gramos, el tamaño del tubo es 3,0. Tamaño del tubo quiere decir el diámetro interno, ¿no? Y si está entre 2.000 y 3.000 gramos, el tamaño del tubo es 3,5. Y para los bebés mayores de 3.000 gramos podemos elegir entre un tubo de tamaño 3,5 o un tubo de tamaño 4,0. En cuanto al laringoscopio, recordar que debemos tener diferentes palas. La pala que escogemos en todo el periodo del recién nacido son palas rectas. Debemos tener una doble cero para el recién nacido pretérmino extremo, aquel bebé por debajo de 700, 600 gramos, ¿cierto? Una pala 0 recta para el recién nacido pretérmino y una pala número 1 para el recién nacido a término. Recordar siempre revisar que la luz del laringoscopio esté funcionando, que tenga pilas, que que la luz se prenda, ajustar siempre la succión, catéteres de succión más o menos de 5 French para realizar las succiones. Hay unos puntos de referencia anatómicos importantes que debemos tener para la intubación orotraqueal se nos haga más fácil, ¿cierto? La pala del laringoscopio debe entrar por toda la base de la lengua y lo debemos colocar justo en este punto, en la vallécula. O sea, la punta del laringoscopio debe ir en la vallécula. Una vez está ahí, hacemos una ligera fuerza hacia arriba y hacia adelante, ¿cierto? Nunca palanqueemos. Una vez hacemos ese vector de fuerza hacia adelante y hacia arriba,
vamos a exponer la epiglotis, ¿cierto? Recordemos aquí hasta la pala del laringo. Cuando lo llevamos hacia arriba y hacia adelante, vamos a poder observar la glotis con sus cuerdas vocales, ¿cierto? Esto es lo que debemos ver para hacer una adecuada intubación orotraqueal. ¿Qué puede ocurrir o qué nos puede pasar, salir mal? Que la pala del laringoscopio quede aquí en la glotis y una vez levantemos, hagamos la fuerza hacia arriba y hacia adelante, lo que podamos exponer es el esófago. En ese caso, primero pues no vamos a ver las cuerdas vocales que son blancas, pueden estar abriendo y cerrándose si es que el bebé no está paralizado. Por tanto, lo que debemos hacer en ese momento corregir es sacar la pala un poquito, subirla y colocarla acá en la vallécula. Recordar nuevamente la posición adecuada del bebé para que sea una intubación adecuada, una ligera extensión, esta es la correcta, ¿cierto? Ni flexionado ni hiperextendido, en la cual no podamos observar de forma adecuada la vía aérea. La forma correcta de coger el laringoscopio es con el miembro superior izquierdo, siempre, un ángulo de 90 grados con nuestra mano. Estabilizar la cabeza del recién nacido en la posición de olfateo. Si el bebé está respirando, pues podemos dar oxígeno a flujo libre durante el procedimiento. Si está de apnea o no está respirando, pues no tiene razón de ofrecerle el oxígeno a flujo libre, ¿cierto? Una vez definido, pues introducimos la hoja que llegue, recordemos, a la vallécula. Una vez en la vallécula, hacemos una ligera hacia arriba y hacia adelante y pasamos el tubo traqueal que quede sobre las cuerdas vocales, sobre la línea de cuerdas vocales. La forma correcta para detectar, para definir la introducción del tubo orotraqueal es también por el peso. La fórmula es peso en kilogramos más 6 centímetros. Un ejemplo, si el bebé pesa 1.5 kilogramos, la distancia de introducción va a ser 6 centímetros más 1.5, o sea, 7 centímetros. Una vez colocado, siempre debemos verificar que ese tubo esté colocado de forma adecuada. Una de las formas es con el detector colorimétrico de CO2, que es este. Si el tubo está en esófago y hay una buena perfusión pulmonar, este tubo va a virar el color de morado, o sea, purple en inglés, que es la mnemotécnica, purple problem, a amarillo o yellow, perdón, yes, es la mnemotécnica. Los signos de que el tubo está en una posición correcta, que está adecuadamente colocado, puede ser la mejoría de los signos vitales, presencia de CO2 por el detector de CO2, auscultando siempre, ¿cierto? Los campos pulmonares que estén presentes y ausencia de entrada del aire en el estómago, que no haya distensión gástrica con la ventilación. Entonces recordemos que hay varias formas de determinar la posición del tubo. Ya vimos uno que es, ya hemos visto dos, la fórmula, peso en kilogramos más 6, la posición de las guías de la cuerda vocal del tubo orotraqueal que quede sobre las cuerdas vocales, y la otra forma es que del tubo que entre el opérculo, o sea, la entrada del tórax y la carina, más o menos 1/3 de esa distancia. Aquí nuevamente la profundidad de inserción es el peso. Ok, entonces vamos a recordar acá
algunas dos cosas fundamentales. Una vez definida la ventilación a presión positiva y usando la bolsa autoinflable, como es el caso de este ejemplo, el bebé debe estar monitorizado, debe encontrarse monitorizado con su oxímetro de pulso, con su electrocardiografía de 3 derivaciones, ¿cierto? Entubado. Acá en este video podemos observar el bebé monitorizado, ¿cierto? Aquí con su tubo fijado, el detector de CO2 puesto, Yellow, Yes, entubado de forma correcta, monitorizado nuevamente y con una frecuencia, vamos a repetir desde acá, nuevamente, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. El otro dispositivo que vamos a aprender a usar es la bolsa inflada por flujo o bolsa de anestesia. Este dispositivo lo primero que debemos tener en cuenta siempre que lo tengamos es que para poder ser usado siempre debemos tener una fuente de aire. Si no, no va a poder funcionar porque su inflado, como su nombre lo indica, depende del flujo que le podamos aplicar. Entonces, la presión en este dispositivo va a depender de la válvula liberadora de flujo y de la compresión que le hagamos a la bolsa. Entonces, si vemos aquí, si queremos menos presión, le liberamos, le abrimos la válvula y vemos cómo baja. Y cuando la comprimimos, la aumentamos. Si queremos más presión, cerramos la válvula liberadora y él mismo nos está dando y nos está aumentando la presión. Entonces, acordémonos que 20, PEP de 5 a 6 y PIP de 20. De 20 a 25 en el prematuro y de 25 a 30 en el a término. Hacemos un buen sello, que es otra, en este sí es más necesario aún el sello adecuado. Si no hacemos un sello adecuado, no vamos a poder hacer presión positiva adecuada con esta bolsa. Colocamos y empezamos a definir la presión. 25, 25, ¿cierto? Miramos nuevamente que haya expansión del tórax y si no, regulamos la presión liberando, cerrando o abriendo la válvula de liberación de flujo o aumentando la compresión del tórax, aumentando la compresión de la bolsa, perdón. Otro punto importante cuando usamos la bolsa inflada por flujo es que esta bolsa nos sirve para aplicar CPAP, ¿cierto? Una presión continua y extensión en la vía aérea. No la bolsa autoinflable. La bolsa autoinflable no sirve para aplicar CPAP durante la ventilación a presión positiva. Observemos aquí cómo se ofrece o se da el CPAP con esta bolsa. Se hace un sello adecuado, el niño tiene su respiración autónoma y al estar respirando le estamos aplicando, regulándole con la bolsa inflada por flujo la presión que queramos aplicar entre 5 y 7 centímetros de agua. Entonces, si la cerramos vemos cómo baja, si la abrimos, perdón, si abrimos la válvula, cómo se libera más presión y se disminuye la presión, el flujo. Y si la cerramos, si cerramos esta válvula liberadora de flujo, cómo la presión va aumentando. Se supone que acá el niño está con respiración autónoma, pero con dificultad respiratoria, por tanto la indicación sería colocarle un CPAP. Entonces una de las formas de colocar CPAP es con la bolsa autoinflable, la bolsa inflada por flujo, perdón. ¿Sí ven? El niño está respirando y le dejamos una presión continua o CPAP de 5 a 6 centímetros de agua. El otro dispositivo que también nos sirve para dar CPAP es el reanimador con pieza en T. Podemos dirigirnos. En Virtual Savana tenemos también otra forma de dar CPAP y lo podemos observar en el video de CPAP. Entonces aquí una pregunta de repaso. Recién nacido, 35 semanas, cesárea de urgencia por preeclampsia, nace no vigoroso. Primera pregunta, ¿qué es no vigoroso?
pasa a la lámpara de calor radiante, seca el recién nacido, lo estimula, lo coloca en posición adecuada y obtiene secreciones de su vía aérea. ¿Cuál es el signo vital más importante en la ventilación que irían a buscar? ¿Cómo lo monitorizarían? Aquí observamos que fue monitorizado con una electrocardiografía de 3 derivaciones. La frecuencia cardíaca que se obtiene después de la monitorización es esta. ¿Cuál sería su indicación o cuál sería la intervención que usted indicaría inmediatamente en este recién nacido? Sería iniciar ventilación a presión positiva. Una vez iniciada la ventilación a presión positiva, ¿cuál es la función del reanimador 2 o del ayudante? ¿Y cómo se definen ventilaciones efectivas? Anotemos todas estas preguntas y tengámoslas presentes. Todas estas respuestas y tengámoslas presentes. Bueno, entonces, una vez ha pasado este primer minuto o minuto de oro, el niño debe tener los pasos iniciales de la reanimación y 30 segundos de ventilación a presión positiva en ese primer minuto. Buscar el signo vital más importante, que es la frecuencia cardíaca. Si esa frecuencia cardíaca está por debajo de 100 minutos, verificamos que sea una ventilación efectiva, que ya sabemos que es la ventilación efectiva. Si no, aplicamos los pasos correctivos de esa ventilación, que ya conocemos el acrónimo, que es el Mr. SOPA, ¿cierto? Si fuera necesario. Y como última alternativa a este Mr. SOPA, la intubación orotraqueal o la colocación de una máscara negra si fuera necesario. Nuevamente, cuando ya tengamos esa ventilación efectiva, que realmente es efectiva, o aseguramos la vía aérea avanzada, volvemos a buscar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca del recién nacido es menor a 100, pero mayor a 60 por minuto, continuamos con ventilación a presión positiva. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, iniciamos con presiones torácicas coordinadas con ventilación a presión positiva. Acá es importante notar que se recomienda fuertemente que si no se ha hecho la intubación, se haga en este momento. Pregunta de repaso para que ustedes lo anoten en sus cuadernos y lo llevemos para el día de la clase. ¿Cuáles son las indicaciones de la ventilación a presión positiva en el recién nacido? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones de la intubación orotraqueal en la reanimación del recién nacido? Y una última pregunta, ¿cuál es la FIO2 de inicio con la que se inicia la reanimación del recién nacido? Acá nos recomiendan fuertemente aumentar la FIO2 al 100%, colocar el monitor y empezar a considerar la colocación de un catéter venoso umbilical para la administración de medicamentos. Ya sabemos que la indicación de compresiones torácicas en la reanimación neonatal en el flujograma es: una vez hemos hecho los pasos iniciales, el minuto de oro, y hemos aplicado ventilaciones efectivas y la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por minuto, iniciar las compresiones torácicas. El sitio anatómico donde se aplica la compresión torácica es en una línea imaginaria que une los dos pezones, la línea media del esternón, y ligeramente por debajo de esa línea que une las dos líneas imaginarias que acabamos de hablar. La técnica es la de los pulgares. La mano soporta
la espalda del niño y los 2 pulgares aplican la presión en el punto anatómico visto previamente. Es importante que la presión caiga sobre la masa ventricular, ¿cierto? Y que siempre estén coordinadas las ventilaciones con las compresiones. La velocidad adecuada es 3 compresiones por cada ventilación. La mnemotecnia en este caso sería ventilo y 1 y 2 y 3 y ventilo. Miremos. Y 1 y 2 y 3 y ventilo. Y 1 y 2 y 3 y ventilo. Y 1 y 2 y 3 y ventilo. La técnica correcta siempre para aplicar la ventilación a presión positiva es la de los 2 dedos. Si vamos a considerar o vamos a colocar el catéter umbilical como vemos aquí, la posición correcta que debe asumir el reanimador que está dando compresiones es colocarse a la cabeza del recién nacido y el que está dando ventilación a presión positiva colocarse a un lado para darle espacio al que va a aplicar al que va a colocar el catéter umbilical. Por otro lado, el tiempo para que se deben dar las compresiones torácicas coordinadas con la ventilación presión positiva es entre 45 segundos a 1 minuto. Después de pasado este tiempo, nuevamente buscamos la frecuencia cardíaca. Pregunta: si después de aplicar 1 minuto de ventilación a presión positiva coordinada con compresiones, la frecuencia está por debajo de 60, ¿qué debemos hacer? Si se encuentra entre 60 y 80 latidos por minuto, ¿qué debemos hacer? Y si está por encima de 100, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué maniobras indicarían ustedes en estos 3 escenarios mencionados previamente? Anotemos y llevemos para la clase. Una vez aplicado entre 45 segundos a 1 minuto de ventilaciones a presión positiva efectivas, coordinadas con ventilación a presión positiva, nuevamente miramos o buscamos el signo vital más importante, que es la frecuencia cardíaca. Si esa frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por minuto en este momento, la indicación es de medicamentos. La vía de elección para la administración de medicamentos durante la reanimación neonatal es la vía central a través de un catéter venoso umbilical. Es importante tener en cuenta que siempre el vaso que vamos a usar de emergencia en la reanimación neonatal es la vena umbilical. Pregunta, para que anoten la respuesta: ¿cómo identificamos la vena umbilical y cómo identificamos las arterias umbilicales? Una vez identificada la vena umbilical, definimos el tamaño del catéter que queremos usar. Generalmente podemos encontrar de 2 tamaños: 3.5 French y 5 French. El de 3.5 French sería para el recién nacido pretérmino, ¿cierto? Y el de 5.0 French para el recién nacido a término. La otra parte importante para definir es la longitud de inserción del catéter. Generalmente en el atérmino se puede introducir entre 3 a 5 centímetros por debajo de la piel, o sea, a esta distancia le sumamos el tamaño del muñón umbilical. Bueno, y el pretérmino de 3 a 5 centímetros también más el muñón umbilical, o lo podemos ir introduciendo hasta que haya retorno.
Ahí ya estamos en la ubicación central y podemos dejarlo. Es importante que la técnica siempre debe ser estéril. Previa a la colocación del catéter umbilical, es importante que lavemos el catéter y lo purguemos con líquido. Bueno, la técnica adecuada o la técnica recomendada para aplicar los medicamentos es la técnica de la llave de las 3 vías. Es importante tener en cuenta que durante la canalización de la vena umbilical y la administración de medicamentos se debe mantener las ventilaciones y las compresiones. Al catéter umbilical le colocamos la llave de 3 vías. En un lado, en una vía, va a ir el medicamento y en la otra vía va a ir solución salina o lactato para lavar o empujar el medicamento. Siempre debemos, después de aplicar una dosis de adrenalina en el recién nacido, hacer el lavado del empuje con solución salina o con lactato de Ringer. Puede ser entre 3 y 5 centímetros, como observamos acá. Entonces observamos que sigue y continúa. Definimos la dosis. Cierro la llave y pongo un cc de solución salina. La concentración recomendada de la adrenalina es 1 en 10.000. ¿Qué quiere decir esto? La ampolla de adrenalina que viene de un cc, 1 mililitro de adrenalina, es una dilución de 1 en 1000. Al coger esa ampolla, al coger esa ampollita de un cc, ¿cierto? Y diluirle o agregarle 9 centímetros de solución salina, o sea, llevarla a 10 cc, estamos haciendo una dilución en la jeringa, estamos haciendo una dilución de 1 en 10.000. La ruta adecuada, recomendada siempre para la administración del medicamento es la intravenosa a través de la vena umbilical. Otras rutas menos recomendadas, pero que podemos tener en cuenta en algún caso de emergencia, es la vía endotraqueal y de última opción la vía intraósea. La dosis de adrenalina en miligramos es de 0,01 miligramos a 0,03 miligramos por kilogramo de peso. O más fácilmente, la dosis en mililitros de la dilución de 1 en 10.000 es como la observamos aquí, 0,1 a 0,3 mililitros por kilo de la solución 1 en 10.000. Se puede considerar una dosis mayor cuando decidamos iniciar la vía endotraqueal. La administración debe ser tan rápida como podamos y siempre, como dijimos previamente, empujada con un bolo de solución salina de 3 a 5 cc. Siempre tener en cuenta la expansión de volumen cuando no hay una respuesta adecuada a la reanimación o desde el inicio cuando estamos en presencia de un factor de riesgo para choque hipovolémico en sala de partos, como por ejemplo un sangrado placentario grave del tercer trimestre, llámese abrupcio placentario grave, placenta previa sangrante, o otro caso como puede ser un accidente de cordón, ruptura de cordón. En estos 3 casos siempre debemos tener presente que el bebé puede estar en una hipovolemia y requerir desde el inicio o en los pasos iniciales la canalización umbilical para una reanimación hídrica adecuada. La dosis adecuada de expansión de volumen de cristaloide, llámese solución salina o lactato Ringer, es de 10 a 20 mililitros por kilogramo. Bueno, muchas gracias por su atención. Les recomiendo revisar bien el video de esta clase, leer los artículos recomendados que se encuentran en Virtual Sabana
En Virtuosabana encontrarán otros videos a los que se pueden referir también. Hay uno también realizado por sus compañeros que se llama Minuto de Oro, otro de dispositivos de ventilación a presión positiva, otros videos del New England Journal of Medicine, ¿cierto? Tengamos todo esto presente, toda esta literatura y estos videos para la clase próxima que vamos a tener y también para el taller en el aula de simulación. Muchas gracias por su atención y espero que sus comentarios sean favorables. Hasta una próxima ocasión.